Hola Giovanni, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Henry. Mónica. Ok. Bueno. Hoy tenemos algo que hacer. Voy a preparar acá una cosa. Listo. Bueno. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a ser puntuales la noche de hoy. Esta es casi que es nuestro último encuentro. El próximo lunes ya estaré dando las notas finales del curso, ¿no? Entonces hoy es el último encuentro que vamos a tener y la última conversación que vamos a tener como clase. ¿Ok? Listo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la tarea final para poderla ir resolviendo de una vez. Si alguno de los cuatro tiene alguna pregunta o si definitivamente todo está claro. No, señor, todo está claro. Bueno, listo. Ok. Recuerden que esa tarea final es para esta semana. ¿Listo? Para el 29. Sí, para este fin de semana. Para poderlo calificar y tenerlo listo ya el lunes en nuestra sesión. Bueno, no sé si voy a poder hacer sesión el lunes. Creo que no, no lo voy a poder hacer porque tengo que salir a Neiva y estaré viajando a esa hora. Estoy viajando para acá. Tengo que volver el lunes. Entonces no sé si el lunes podamos tener algún tipo de encuentro, pero de todas maneras yo el domingo trato de dejar listo todas las notas para que ustedes el lunes ya las tengan subidas en la plataforma. Si hay algún tipo de pues reclamación en cuanto a correcciones o algo más, ustedes me escriben inmediatamente y yo entre martes y miércoles corrijo. Solo tengo hasta el miércoles para corregir, no de esta semana, sino de la próxima. Solo tengo hasta el miércoles para corregir notas, para que pues tengan en cuenta. Profe, Señor, tengo una pregunta. pregunte. Bueno, la pregunta que tengo es la siguiente. La última tarea que se va a hacer, que son las dos en uno, que se puede hacer el juego, esa tarea usted no la califica, ¿cierto? ¿La califican son los estudiantes? No, la voy a O, calificar yo. No tengo tiempo bueno. ya no tenemos tiempo para hacerlo cooperativo. Perfecto, perfecto. Sí, Sí, quería saber eso. Pues yo con mi compañera pues, de trabajo estuvimos trabajando duro, duro la semana pasada, hicimos las lecturas, casualmente porque esa semana yo también tengo que hacer bastantes actividades y tengo que salir de la ciudad. bastante Ese dura ese fin trabajo de semana. ya lo subimos a la plataforma. Ok. Entonces hicimos lo mejor posible y pues realmente pues quedó muy interesante, muy bueno. De hecho pues le colocamos muchos efectos y me gustaría que cuando tengas tiempo lo revise Sí, y nos sí, yo lo explique. reviso. Entonces, si ya está listo, esta misma noche lo reviso y califico. Pongo la nota más bien. Pongo Perfecto. el número ahí. Sí. ¿Listo? Ok, No hay ningún muchas lío. gracias. ¿Se aseguraron de poner los nombres? Es que a veces no me ponen los nombres de los dos y me confundo. Sí, sí, sí. De hecho, en el juego ya en la parte final aparece una presentación bien bonita con los nombres y todo, sí. Ah, bueno. Eso espero que haya quedado bien bonito. Bueno,
Listo, Ok. muchachos. Entonces, vamos a entrar al último tema, que pues ustedes ya han estado leyendo acerca del último tema, pero es un tema que vamos a ver porque recordemos que estamos viendo como la evolución de los estudios de la lingüística. Al principio vimos como esa línea de tiempo en el cual empezamos a ver desde lo que los filósofos griegos empezaron a notar como lenguaje y empezaron o cuando se empezaron a interesar en el lenguaje, ¿no? Y su inquietud por el lenguaje fue evolucionando. Y a lo largo de la historia, muchas personas que se empezaron a interesar en ese lenguaje, concretando mm, con Saussure, específicamente, que inicia ya unos estudios del lenguaje un poco más formales, que se vuelven estudios lingüísticos. Porque recuerden que antes de Saussure lo que había era como una especie de estudios o de aproximaciones desde la filosofía, no desde la lingüística, porque la lingüística no era considerada como una ciencia. Saussure empieza a decir, bueno, empezamos a volver esto una ciencia y empieza a sacar un objeto de estudio, ¿no? Una ciencia desde el sentido positivista y empezamos a sacar o empieza a sacar el objeto de estudio, tener en cuenta el signo como su objeto de estudio. Recuerden la posición de Saussure, positivista, es decir, método científico. Hola Iván, buenas noches. Buenas noches Luisa Fernanda y Daliana. Después vimos cómo esas teorías de Saussure, pues que eran bastante estáticas, bastante reguladas por el positivismo, fueron cambiando un poco por el generativismo y empezaron entonces a surgir las teorías de Chomsky, ¿cierto? Chomsky empieza a decir que existe algo dentro de nuestro cerebro, entonces ya desde el cognitivismo, algo dentro de nuestro cerebro que activa o que se activa cada vez que nosotros hablamos, o más bien cuando nacemos. Él dice que viene con nosotros y que nos da la capacidad de aprender un idioma, una lengua. Entonces, Chomsky empieza a hablar del hablante ideal, la idealización del hablante y empieza a estructurar las reglas que llevan al generativismo. Y si recordamos, entonces empieza a salir la sintaxis generativa y empieza a surgir una serie de relaciones con respecto ya no a los signos, sino a la oración. La oración era el foco. La oración era lo principal para Saussure. Para Chomsky. Luego pasamos entonces al funcionalismo, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada, el funcionalismo. Y cómo el funcionalismo ya empieza a mirar no solamente el hablante ideal, sino que se pasa a la sociedad o al entorno físico, ¿cierto? A la realidad. Y empieza a mirar cómo es que funciona el lenguaje entre las personas. Por eso se llama funcionalismo, porque hay una función cuando nosotros hablamos. Existe una función. Y entonces Halliday empieza a formular algunas teorías allí, algunos aspectos importantes, empieza a estudiar esa acción del habla, porque fíjense que ahora ya no es ni el signo ni la oración, sino el habla. El habla es el objeto de estudio de la lingüística para Halliday y empieza a redondearse un poco de ideas para poder entender qué es lo que sucede realmente cuando nosotros hablamos los unos con los otros. ¿Qué es lo que sucede allí? Todo contextual. Ya el hablante ideal deja de existir para volverse un hablante real. Eso es bastante importante porque luego va a pasar algo y es que ese funcionalismo ya va a dejar de ser funcionalismo desde una perspectiva lingüística. Buenas noches a todos los que están llegando. Y ese funcionalismo entonces empieza a convertirse en pragmatismo, que es precisamente lo que vamos a analizar un poco hoy, el pragmatismo. Recuerden esto, es muy interesante que este pragmatismo o esta teoría de la pragmática la vamos a ver más adelante en Theoretical Linguistics 2
Cuando tengan que ver Theoretical Linguistics 2, van a retomar estos principios del pragmatismo. Y es muy importante que los comprendan ahora, que estamos hablándolos en español, porque a veces hablarlos en inglés es un poco más complejo, no porque no sea lo mismo, sino por la terminología o tal vez la explicación a veces se hace un poco más densa. Pero miremos precisamente lo que es ese pragmatismo. Vamos a mirar una pequeña presentación acá. Ya no van a tener que ver tanto mi cara. Vamos a verla aquí, justamente aquí. Y empezamos con nuestra presentación. El pragmatismo. Fíjense que esto también tiene una historia, ¿no? Esto no vino de la nada, sino que empezó a surgir a partir de varias personas que fueron investigando, que fueron mirando y que fueron dándose cuenta que el habla como tal tiene una forma de ser, ¿no? Y tiene una forma de ser cuando se realiza. Entonces pensemos en la realización del habla. Cuando hablamos de pragmatismo, pensemos en la realización del habla. Miremos, por ejemplo, cómo estas personas empezaron a mirar o empezaron a examinar el habla, los actos de habla, desde el pragmatismo. Si se fijan ustedes acá, si miramos semánticamente acá, ya vemos algo que es acto, es decir, una realización, algo que se hace, ¿no? Y habla, es decir, algo que se hace con el habla. Lo que estamos mirando aquí es la teoría de lo que hacemos con las palabras, ¿no? Uno de los libros más famosos de pragmática se llama Las palabras, lo que se hace con las palabras, o lo que las palabras, sí, no, ya no me acuerdo cómo se llama bien, pero es lo que se hace con las palabras, que es de Searle, ¿ok? El primero que empezó fue Gries, ya desde 1955, que es una primera etapa del pragmatismo. Después viene Austin, en 1965, en la época del 65. Y fíjense lo que está sucediendo acá, ¿no? Hay como una doble, digámoslo así, tendencia, porque Chomsky también es más o menos del 60 y algo, 70 y algo, y Halliday también va a ser del 80 y algo. Entonces, hay una doble tendencia, una doble corriente acerca del análisis de la lengua. Searle de 75 y otra vez Gries, la segunda etapa desde 1975. Entonces miremos qué sucede con Spieler and Wilson, 86 y 95. Vamos a mirar qué sucede con Gries en su primera etapa. Gries habla de un significado del hablante, es decir, ya no habla de un significado de la oración. La oración tiene una carga semántica y eso es claro, pero la carga semántica no se la da la oración per se, o no la da la oración per se, sino que la da el hablante. El hablante empieza a cobrar un rol importante dentro del acto de habla. Es decir, sin un hablante no existe un significado. Y él establece 4 principios pragmáticos. Esos principios pragmáticos son la máxima de cantidad, es decir, digamos que esos principios pragmáticos, que son lo que sucede cuando se habla o cuando se da la comunicación, son los que determinan que realmente existe un acto de habla. La primera, que es la máxima de cantidad, es decir, que se dice lo suficiente para comunicar algo. ¿Ok? Se dice lo suficiente para comunicar algo. La segunda, que es la máxima de calidad, es decir, que está, digamos que se entiende, que es claro, que está dicho en un lenguaje comprensible para todos. La tercera, que es la máxima de pertinencia o relevancia, que dentro del contexto en el que se dice o dentro de la situación en la que se dice, pues cobra relevancia, es importante, es pertinente, está en el lugar que debería estar. Y el otro es la máxima de modo o manera, entonces es el cómo se dice, ¿cierto? Entonces esa es una máxima, o las 4 máximas que establece Gries para los actos de habla, para la comunicación, el cómo se dice. Eso es un principio importante porque pues Austin empieza entonces también a hablar de otras cosas interesantes.
Y como estamos hablando de cosas que suceden en el contexto y cosas que tienen pertinencia o que son pertinencias o relevantes, la pertinencia o la relevancia no solamente se mide por el contexto inmediato, sino con el contexto inmediato. Entonces, los dos contextos hacen peso dentro de estos actos de habla. Y Austin empieza a decir, bueno, estos enunciados o esto que se dice cumple una tarea sociocultural. Dentro de la sociedad, socialmente, culturalmente, los enunciados cumplen una tarea sociocultural. Y habla acerca de los verbos realizativos. Este es el aporte de de Austin. Habla de los verbos realizativos. A veces el realizativo es evidente y a veces es implícito. Si hablamos de verbos realizativos, o si yo digo que existen verbos realizativos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué sería un verbo realizativo? ¿Qué creen ustedes? Vamos a poner una palabra acá. Ese verbo realizativo también se le puede llamar verbo performativo. ¿Qué creen ustedes que es un verbo realizativo o performativo? A ver, ¿qué dice por acá? Vamos a mirar. Un momento, que es que no. Que realiza una acción. Muy bien. Es un verbo que realiza una acción. Es un verbo que perform an action, ¿cierto? Digamos que a veces es, sí, performs, que a veces es complejo entender el verbo realizativo, pero vamos a mirar algunas cosas de ese verbo realizativo. Espera un momento, aquí. Verbos realizativos, performativos o ejecutivos. Tres nombres distintos, pero que a la larga son lo mismo. Son aquellos que describen el acto que realizan, es decir, realizan un acto y simultáneamente lo describen. Por eso yo les decía que esto es importante. Yo esto lo vuelvo a explicar en pragmática, en Theoretical Linguistics, pero explicarlo en inglés a veces es como confuso. Fíjense que dice, realiza simultáneamente lo que está describiendo, ¿no? No todos los verbos son performativos. Y las condiciones para ser performativo también están especificadas. Vamos a mirar otra cosa acá. Carecen de valor veritativo, es decir, no se puede decir que sea verdad o mentira. ¿Ok? Y se emplean para hacer algo y no para decir que algo es o no es el caso. ¿Ok? Se emplean para hacer algo. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, te prometo que te pagaré mañana. ¿Qué está haciendo este verbo performativo? El verbo prometer. Yo estoy diciendo te prometo y cuando yo digo te prometo, estoy prometiendo. Por eso es un verbo performativo. Hace lo que yo estoy diciendo. Prometo y estoy prometiendo en este mismo instante. Otro ejemplo. Ay, ay. Te prohíbo abandonar la ciudad. Prohíbo, estoy prohibiendo. En este mismo instante, cuando yo les digo, te prohíbo abandonar la ciudad. Es un verbo performativo, realizativo o ejecutivo. Bautizo este barco y lo llamo Liberté. Aquí hay dos verbos performativos. Primero, bautizo y segundo, llamo. Lo llamo. Cuando yo lo llamo, lo estoy llamando. ¿Ok? Algunas condiciones bueno, te aconsejo que dejes de fumar. Si digo te aconsejo, aconsejo es un verbo performativo. Estoy aconsejando. Vamos a mirar. Te aseguro. Muy bien. Te aseguro es otro verbo performativo porque estoy asegurando.
Vamos a mirar otro aspecto acá importante de estos verbos performativos. Para estos verbos performativos se deben cumplir ciertas condiciones que los llamaron los lingüistas las condiciones de felicidad o las felicity conditions. Los enunciados ejecutivos, performativos o realizativos cumplen con condiciones de felicidad cuando son expresados en el marco de, primero, procedimientos convencionales. O sea, es que existe una regla social. Acuérdense que esto está dentro de lo sociocultural. ¿No? Ya pasamos al campo de lo sociocultural. Personas y situaciones adecuadas. Esas son las condiciones de felicidad para que se den los actos performativos. Observación del procedimiento. No se omite ningún paso. Pensamiento y sentimientos acordes o comportamiento efectivo en su oportunidad. Digamos que estas son algunas especificaciones pues, que para poder entender que existen ciertas condiciones de felicidad de los actos realizativos y no todo acto o todo acto de habla que se haga con ese tipo de verbo es un acto realizativo. Otra de las condiciones para que exista un acto realizativo es que el verbo debe estar en presente. Si el verbo se cambia a pasado, ya no es un acto realizativo. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo ahora, te prometí, ya eso no es un acto realizativo, porque no lo estoy haciendo en este momento. Lo hice este tiempo y lo que estoy haciendo ahora es contándolo, recontándolo. ¿Ok? ¿Sí es comprensible esto de los actos performativos, ejecutivos o realizativos? Los que se realizan en ellos mismos. La misma palabra realiza el acto. Vamos a ver. Ya tenemos bastante gente hoy. Listo. Ok. Estos son los actos específicos, los actos de habla enunciativos, realizativos o ejecutivos. Perdón, ejecutivos, realizativos, performativos. Son actos de habla particulares. Como les decía, tienen que cumplir ciertas condiciones y como les decía, solamente se hacen en presente cuando estamos hablando dentro de esas condiciones. ¿Ok? La teoría de los actos de habla continúa y entonces empieza Austin empieza a decir que hay algunos actos de habla que son muy útiles. ¿Cuáles son esos actos de habla que son tan útiles? Primero, expresar información. Es decir, más allá de lo performativo, vienen unos actos de habla diferentes, que son los que formula Austin. Expresar información, es decir, actos de habla declarativo. Simplemente se da información. Solicitar información es un acto de habla interrogativo. Pedir que alguien haga algo es un acto de habla imperativo. Y estos son los más comunes. ¿Listo? Son tan útiles como la mayoría, es decir, todos los idiomas tienen los mismos patrones pragmáticos para expresar este tipo de actos de habla. Declarativos, interrogativos, imperativos. ¿Ok? Y eso es lo que formula Austin. Él halló un patrón común dentro de lo social, dentro de los estamentos sociales, socioculturales. Existen esos actos de habla. Austin también menciona que estas son etiquetas estructurales, ¿no? Y una estructura dada puede ser utilizada a veces para lograr otros actos de habla. No necesariamente el mismo acto de habla necesita ser o tiene la intención de ser lo que se supone que es. ¿Ok? A veces a estos patrones se les llama realizativos implícitos, interrogativos, declarativos, imperativos. Por ejemplo, cuando uno, porque pues se establece que hay actos de hablas directos e indirectos, puede ser que un acto de habla directo diga, cierre la puerta. O un acto de habla indirecto diga, está haciendo frío. Y ese acto de habla indirecto lo que implique es un imperativo. Es decir, que no es una declaración, sino es un imperativo. Entonces, todo tiene que ver con el contexto.
en dónde se diga y cómo se diga. Entonces, actos de habla declarativos, interrogativos, imperativos son uno de los aportes de Austin. Siguiendo con Austin, hay 3 facetas de cada acto de habla. Él menciona que esos actos de habla, primero, son locutivos. Eso determina el valor del acto de habla de una oración. Segundo, hay un acto de habla ilocutivo, que es el acto intentado por el hablante, es decir, la intención. Lo locutivo es lo que se dice, lo ilocutivo es la intención, y lo perlocutivo es el efecto que el acto de habla tiene sobre el oyente. ¿Ok? Esos son las 3 facetas de cada acto de habla. Recuerden que vamos acá mirando cositas y después aterrizamos otras. Estos son las estructuras, digamos, aquí. Los tipos de acto de habla. Declarativo, interrogativo, imperativo. Pero estas son las facetas del acto de habla. Locutivo, ilocutivo, perlocutivo. ¿Ok? Son 2 cosas muy ligadas, pero que no las podemos confundir. Vamos a seguir mirando. ¿Cómo funcionan los actos de habla? Recuerden que tenemos 3 partes. Locutivo, ilocutivo y perlocutivo. ¿Cómo funciona un acto de habla? Un acto de habla funciona primero con lo locutivo. Lo que se dice. Mi niño, mañana te compraré tu comida. Eso es lo que se dice. Y implica una acción. Y esa acción es comprometerse. Este es el acto de habla o el aspecto, ya lo miramos. Y el efecto producido es la ansiedad del gatito. Lo que se dijo es lo locutivo. Lo que se implica dentro de lo que se dice es lo ilocutivo. Y lo que o cómo reacciona, cómo se reacciona, es lo perlocutivo. ¿Ok? Ahí están esos aspectos importantes de los actos de habla. Lo locutivo, lo ilocutivo y lo perlocutivo. Recuerden una cosa importante. Lo locutivo no siempre corresponde a lo ilocutivo. Eso tiene que ver con el contexto. ¿Ok? Lo ilocutivo lo demarca el contexto. ¿Cuándo se cambia, por ejemplo, lo ilocutivo con respecto a lo locutivo? Cuando se hace una ironía o un sarcasmo. ¿Listo? Ahí se cambia lo ilocutivo y lo locutivo no corresponde. Miremos este. Présteme 100.000 pesos. ¿Cuál es el acto de habla locutivo? ¿Cuál es la fuerza, perdón, la fase ilocutiva y cuál será lo ilocutivo? Si vemos la imagen, el acto locutivo es el imperativo directivo. Présteme 100.000 pesos. Es un imperativo, es directivo. El acto ilocutivo es un imperativo directivo, es decir, está solicitando. Realmente está dando una orden. Y el acto perlocutivo es que lo convenció, porque si vemos el muñequito, pues le está dando los 100.000. ¿Ok? Esos son los actos, el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Desde el nivel locutivo, perlocutivo y locutivo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Lo locutivo, lo locutivo, ilocutivo y perlocutivo está claro? Miremos caras. Ok, listo. Ahora, como veíamos anteriormente, esto es solamente un aspecto. Sí, claro, pero acuérdense que estos actos de habla también dependen mucho más también del contexto, ¿no? Y lo que me gustaría, digamos que lo ilocutivo para mí es confuso.
Lo ilocutivo es el efecto o más bien la intención del hablante cuando dice algo. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando, bueno, anteriormente, es que cada cosa que yo digo es un acto de habla. Cuando yo digo el acto ilocutivo es la intención, ¿cuál es mi intención cuando digo eso? ¿Cuál es mi intención cuando digo el acto ilocutivo tiene que ver con la intención? Informar. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el acto perlocutivo? Eso, explicar o informar. ¿Cuál es el acto perlocutivo? O sea, lo que ustedes, el efecto en ustedes, que entendamos, dice María Fernanda, hacer que nosotros aprendamos. Ese es el acto. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es el acto ilocutivo? ¿Cuál es el acto ilocutivo dentro de esa pregunta? Pues obviamente interrogar, ¿cierto? Preguntar. Ese es el acto ilocutivo. Y el acto perlocutivo es que ustedes tengan una respuesta. Puede ser la respuesta que sea. Puede ser, no sé, no le entiendo, o es, o es la influencia. ¿Sí ven? El acto perlocutivo puede variar. El acto ilocutivo está ahí. Pero, pilas con lo siguiente. Acuérdense que esto es contextual y no todo es tan claro para nosotros, ¿no? Pudiéramos decir, hay alguien que no viene muchas veces a las sesiones, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, qué bueno verlo. Ahí que estamos hablando de que, o cuál es el acto perlocutivo. ¿Será sincera ese qué bueno verlo? ¿O es más bien que estoy haciendo un reproche? ¿Cierto? Qué milagro que está acá. Eso, qué milagro que está acá. Fíjense que el acto de habla de qué milagro está acá. Lo locutivo es hablar del milagro, pero el locutivo es tal vez hacer un sarcasmo ahí, ¿no? Está siendo irónico. No es una cuestión de sinceridad, ahí no hay sinceridad, es un sarcasmo, exactamente. Y la reacción del otro es si entiende el sarcasmo, o se siente ofendido, o le da vergüenza. Si no entiende el sarcasmo, pues grave, ¿ok? Entonces ahí también los tres actos de habla están involucrados y son súper importantes. Lo locutivo, lo ilocutivo y perlocutivo. Pero sigamos mirando, porque esto es solamente la primera parte. Miramos a ver qué dicen acá. Un momento, yo tengo el chat por acá. Ok, listo. Vamos a ver más ejemplos de todas formas, ¿listo? Y vamos a empezar a mirar otro tipo de clasificación. Recuerden que esos son los tres niveles y esos siempre van a estar en los actos de habla. Pero los actos de habla, dependiendo de su intención o de su, sí, de su acto, de su característica, principalmente, están divididos en directos e indirectos, como ya les decía. Uno puede ser directo cuando explica las cosas directamente, como por ejemplo, tómate la leche, o puede ser indirecto, como no le parece que hace mucho frío para tener la puerta abierta. Eso no es una pregunta, eso es una orden, ¿no? Indirectamente se está indicando que se debe cerrar la puerta. Entonces, hay actos de habla directos o indirectos, ¿sí? Entonces, el sarcasmo es un acto de habla indirecto, cuando estamos haciendo sarcasmo o haciendo ironías. ¿Listo? Ahora, dentro de esos actos de habla, la realización, teniendo en cuenta lo imperativo, lo locutivo y locutivo y perlocutivo, la realización nos da las siguientes clasificaciones de los actos de habla. El primero serán los asertivos, los siguientes serán los directivos, después veremos los compromisorios o los de compromiso, y los últimos serán los expresivos. Aquí hay otra influencia de lo que sucede contextualmente y cómo se dicen las cosas, ¿ok? Lo asertivo, los últimos, los declaratorios o los declarativos.
como se pueda comprender. Lo siguiente, acto de habla asertivo, que es el primero dentro de esta clasificación. Esto tiene que ver con lo locutivo, lo ilocutivo y perlocutivo. El acto de habla asertivo tiene que ver con esto. Miren, el otoño se inicia cada 21 de marzo y tiene una duración de 3 meses. El acto locutivo es este. ¿Cuál es el acto ilocutivo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta oración? O con esta locución, como lo llamarían los pragmatistas. Estoy informando, estoy afirmando, estoy declarando algo, describiendo, exactamente, informando, declarando, estoy informando, describiendo, y la intención es afirmar algo. Simplemente con esta expresión, el otoño se inicia cada 21 de marzo y tiene una duración de 3 meses, es un acto ya asertivo. ¿Qué es lo que hago entonces con esos actos? Espérenme un momento, porque esto a veces no funciona cuando les doy al chat. Afirmar, negar, confesar, admitir, notificar. Esos son los actos ilocutivos. Eso es lo que se puede hacer dentro de este acto de habla, lo que este acto de habla implica. Ilocutivamente, uno afirma, niega, confiesa, admite, notifica. ¿Ok? El siguiente acto de habla es el directivo. Y fíjense en el ejemplo. Deme todo lo que tenga. ¿Qué está haciendo el hombre acá? Intenta obligar al oyente a hacer una cosa. ¿Ok? Entonces el acto ilocutivo es solicitar, ordenar, pedir, prohibir, aconsejar. Esos son los actos ilocutivos dentro de lo que estamos mirando de este acto de habla. Muy bien, exigiendo que haga algo. Exigir, incluso también se puede colocar aquí como un acto ilocutivo de lo que intenta hacer. ¿Ok? Entonces ya tenemos los asertivos, que es informar, los directivos, que es hacer que el oyente haga algo. Y vamos a ver el siguiente, que es el compromisorio. Ese compromisorio es, mañana te pago. Yo aquí no solamente estoy afirmando algo, es decir, no estoy dando una información, ¿ok? Que es diferente a lo asertivo. Aquí me estoy comprometiendo. Con este acto de habla, lo que yo estoy haciendo es adquirir un compromiso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les digo, el lunes tienen sus notas en la plataforma. No es un acto asertivo, es un acto compromisorio porque yo estoy diciendo que voy a hacer eso en ese momento. ¿Ok? El acto compromisorio obliga al hablante a hacer una acción o realizar una acción. Fíjense que en el anterior, el directivo, el hablante obliga al otro. O quiere que el otro, no lo obliga, quiere que el otro haga algo. En este, el hablante está imponiéndose, digámoslo así, una obligación. Prometer, jurar, ofrecerse, garantizar. Ese tipo de ilocuciones son las que tienen que ver con el compromisorio. Siguiente acto de habla, que es el más fácil, bueno, todos son fáciles, es el expresivo. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este acto de habla? Expresa el estado de ánimo del hablante. Agradecer, felicitar, condolerse, dar la bienvenida, disculparse. Esos son tipos de ilocuciones que corresponden al acto de habla expresivo. Entonces, haciendo, vamos acá. Me escribí, tengo que mirar. Emociones, que tiene que ver con las expresiones de la emoción. ¿Ok? Muy bien. Ese tipo de actos de hablas, pues son fáciles también de identificar. Pues si expresan algo, es
es decir, emoción, sentimientos, estado de ánimo, entonces tienen que ver con el acto de habla expresivo. ¿Mm? Tengo hambre, tengo sueño, también tienen que ver con eso. ¿Okay? Entonces acá ya tenemos los directivos. El primero fue... Ay, esta cosa. Los asertivos, los declarativos, los compromisorios, los expresivos y el anterior era, se me olvida, compromisorio, directivo, sí, son 4. Asertivo, directivo, compromisorio, expresivo y falta uno, el último, que es el declarativo o declaratorio. En el declaratorio, lo que uno hace, por ejemplo, aquí está un ejemplo, y él dice, desde ahora eres hijo de Dios y perteneces a la iglesia, ¿no? O, por ejemplo, los declaro marido y mujer. O, por ejemplo, lo declaro culpable. Ese tipo de actos de habla cambian el estado de alguna cosa. Es decir, cambian la condición. Puede ser de la persona o puede ser de una cosa. ¿Listo? Ahí está ese acto de habla. Declaratorio. Lo que hace este acto es, por ejemplo, bautizar, rendirse, excomulgar, acusar, declarar. Ese tipo de actos de habla implica esa ilocución. ¿Listo? Bien. Entonces, esos son los actos de habla. Entonces ya tenemos 3 cosas importantes. Bueno, ya son 3 cosas. Primero, que los actos de habla pueden ser directos o indirectos. Segundo, que dentro del acto de habla existen actos locutivos, locutivos, hiperlocutivos. Perdón, el orden es locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Y tercero, que dentro de la clasificación de ese acto de habla o de esos actos de habla, dependiendo de lo que se dé o lo que pase allí, de lo locutivo y locutivo, se clasifican en asertivo, declaratorio, bueno, asertivo, declaratorio, compromisorio, interrogativo y se me olvida el segundo, el de preguntarle, el de pedir algo a alguien. Dame un momento, que siempre se me olvida uno. Compromisorio, directivo, el directivo. Asertivo, directivo, compromisorio, expresivo y declarativo, que serían los 5 actos de habla, dependiendo también del acto ilocutivo. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí muchas cosas interesantes. La finalidad ilocutiva. Entonces, esa finalidad ilocutiva, que es lo mismo que estábamos viendo hace un momento, que constituyen el acto de habla como tal, se establecen así, asertivos, directivos, expresivos, compromisivos y declarativos, que es lo que ya vimos, ¿no? Lo que ya estuvimos viendo con los ejemplos anteriores. Acto ilocutorio o ilocucionario. El acto es concebido desde la perspectiva de su significado en el marco del sistema convencional de interacción social, es decir, lo que se intenta hacer y qué se está haciendo cuando se enuncia algo específico. Eso es lo que responde el acto ilocutivo, qué es lo que se hace cuando se dice, que es lo que estamos viendo hace un momento. Buenos días, saludar. ¿Dónde te duele? Preguntar. ¿Qué tal? Saludar. Estar en casa a las 6. Prometer. Oh, no lo sabía. Disculparse. Ok. Expresar un acuerdo. Fíjense que la elocución, aquí, lo ilocutivo, no tiene que ver con si es afirmativo o si es negativo o si es una exclamación. Tiene que ver con la intención. Siempre la intención. Siempre lo que rodea la conversación. Es lo que estamos hablando acá. De esos actos ilocutivos que son importantes. Mira que tengo hambre. Advertir. Bueno,
Hay indicadores de fuerza ilocutiva. Esos indicadores de fuerza ilocutiva, como se dan en el contexto, como se dan dentro de un entorno social, pues el primero tiene que ver con el discurso oral, los tonos de voz, el modo de los verbos, si es imperativo, si es declarativo, el uso del léxico particular. ¿Ok? Nosotros acá usamos lenguaje formal, pero en el lenguaje informal muchas veces esos actos de habla, dependiendo del discurso, tienen también una intención. Indicadores no verbales, como los ademanes, los movimientos, las posturas, los gestos, eso tiene que ver también con la fuerza ilocutiva, ¿no? Entonces no es lo mismo que una mamá le diga a un niño que lave la loza con una cara sonriente, a que le diga al niño lave la loza con una cara de bravo, o una mamá o un papá. ¿Okay? Entonces esos indicadores no verbales le dan fuerza a la ilocución. ¿Ya? Y el contexto. Esos tres indicadores, el contexto, si estamos en la casa, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo y se dice algo, pues no tiene la misma fuerza elocutiva. Depende también de quién lo diga, dónde lo diga. ¿Ok? Entonces acá decimos, quién lo diga, dónde lo diga, cómo lo diga. Porque el discurso oral y los indicadores no verbales también implican allí esa fuerza elocutiva de lo que se está diciendo. Bueno, dimensiones o subactos. Esos ya los estuvimos viendo. Entre el acto locutivo y el acto ilocutivo hay una relación convencional, y entre el acto ilocutivo y el acto perlocutivo hay una relación de tipo causal. Es decir, lo que causa el acto ilocutivo sobre la persona que escucha, eso es la causa, más bien, lo que hace el que escucha es causa de lo que se dice, ¿no? Ok. Bueno, miramos acá, este acto ilocutivo. Cuando el acto incluye un realizativo explícito, este designa precisamente cuál es el acto ilocutivo. Es un medio para lograr determinado acto perlocutivo, es decir, una reacción sobre el otro, el acto ilocutivo, y su producción está sujeta o depende de un acto locutivo. No se da la misma situación en el caso del acto perlocutivo. Es decir, el acto perlocutivo tiene que ver con la causa o con el efecto que tenga sobre el hablante lo que se dice. De pronto uno puede tener una intención ilocutiva, pero el acto perlocutivo no se dé por un malentendido. Dos expresiones con la misma fuerza ilocutiva tendrán igual significado. Ok, y acá hay una clasificación de las fuerzas ilocutivas o clasificación de los ilocutivos, que son veredictos, ejercitativos, comisativos, expositivos y comportativos, ¿no? Dentro de los veredictos está también absolver, juzgar, calcular, ejercitativos, ordenar, mandar, suplicar, comisivos, prometer, hacer, empeñar, contratar, garantizar, y expositivos, afirmar, negar, subrayar, ilustrar, comportativos, pedir disculpas, dar gracias. Estas son fuerzas ilocutivas o estos también son aspectos ilocutivos que pudiéramos tener como referencia para poder analizar cuáles son los actos ilocutivos que se dan. ¿Ok? Listo. Tercer acto, porque el primero era locutivo, el segundo es ilocutivo y el tercero es perlocutivo. Perlocutivo, perlocucionario, perlocutorio, lo que quiere decir que haya un efecto, una reacción en el oyente o en el receptor del enunciado a través de su emisión. Ejemplo, asustar, preocupar, convencer. Ese es el efecto perlocutivo. Lo que se hace o lo que cómo se asume de parte del oyente. ¿Listo? Esos tres tipos de efectos, esos tres tipos de habla, son lo que constituye básicamente las relaciones o los actos de habla de acuerdo a los que estábamos mirando ahorita, Searle, Austin, básicamente Searle y Austin, que son de los de la última etapa, Searle y Austin. ¿Ok? Bueno,
Hasta aquí, dentro de este pragmatismo, ¿hay algún tipo de pregunta? ¿Todo está claro? ¿No está claro? ¿Qué no está claro? Vamos a mirar acá. Creo que sí. Listo. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. No es sino unos minuticos que vamos a dedicar en este ejercicio. Piensen, piensen en una conversación, es decir, pensemos en una conversación particular. ¿Listo? Pensemos en una conversación particular y miremos aquí. Sí. Piensen ustedes en una conversación particular. Traten de trabajar con algún compañero. Ustedes tienen sus chats ahí y establezcamos una conversación, simplemente. Y miremos cuáles son los actos de habla que se producen. ¿Listo? Una conversación súper corta, no importa. ¿Quiénes quisieran hacer la conversación? No hay necesidad, bueno, no utilicemos el chat, hagámoslo de una, así directo, una conversación. Y empecemos a mirar qué es lo que sucede en los actos de habla. ¿Mm? ¿Quiénes quisieran participar acá? No todos, no todos. ¿Sí me entienden qué es el ejercicio? Es decir, simplemente una conversación. Necesitamos que dos personas dentro de ustedes hagan una conversación corta. María Fernanda no tiene micrófono y Giovanni dice Giovanni. O sea, Giovanni participa. Necesito a alguien. Daliana, ¿estás ahí? Daliana está ahí, pero no sé si está o no está. Hagamos una conversación corta y empecemos a mirar los actos de habla. Lo locutivo es lo primero que hay que mirar. ¿Ok? Entonces, bueno, le pido el favor, no puedo, la niña se me despertó. Ok, Lina, no hay problema. Listo, Giovanni, porfa, miremos a ver. Hablemos con John Jairo. John Jairo siempre está dispuesto a hablar. Si quieren, abran sus micrófonos y empecemos la conversación. Fíjense desde el principio de la conversación, el resto de ustedes, el principio de la conversación y todo lo que va a suceder en la conversación, miremos los actos de habla. ¿Listo? Listo, empecemos. John Jairo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Es la estás, primera Joan? vez, bien, gracias. Mira, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar contigo así a través de este encuentro sincrónico. ¿Cómo has estado? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, quiero contarle que hace 2 años yo estaba tomando esta licenciatura y me tocó aplazarla. Lo retomé nuevamente ese semestre y estoy muy contento pues por encontrar un grupo tan maravilloso como son todos ustedes y he trabajado con algunos de ese grupo así como es César, Taliana, Natalia. Sin embargo, pues no he podido pues trabajar con todos ustedes, mis compañeros, pero sí compartimos encuentros sincrónicos cada lunes y me gusta pues también escuchar sus puntos de vista. Excelente. Es importante saber de que no dejaste el estudio hasta ahí, sino que lo continuaste. O sea, retomarlo. Es buena esa opción que tuviste porque la idea es no dejar las cosas a medias, sino continuarlas. Listo. Correcto, sí. Listo, ya, suficiente. Suficiente ilustración. Sí, suficiente ilustración. Mire, si ustedes se dan cuenta, lo que ha sucedido aquí no solamente fue un acto de habla. Dentro de esta conversación que no duró
ni un minuto tal vez, o menos de 2 minutos, se dieron muchísimos actos de habla. El primer acto de habla que empezamos a tener es buenas noches. Y John Jairo dice, buenas noches, ¿cómo está? Ahí hay otro acto de habla. De hecho, hay 2 actos de habla implícito dentro de lo que está diciendo John Jairo. Cuando decimos buenas noches, ¿estamos qué? Saludando. Saludando. Ese es lo ilocutivo. Pero lo locutivo, dentro de lo locutivo, ¿qué estamos haciendo? Recuerden que tenemos 5 ilocutivos. ¿Quién habla? Pues creería que uno de los puntos ilocutivos es informando, ¿no? Giovanni, una parte es que da la información de que no pudo al principio continuar, pero ya lo retomó. Bueno, sí, en ese caso sí tienes toda la razón. Pero fíjate que eso es un acto de habla que está mucho más abajo. O sea, si uno hace un análisis de toda la conversación, cada cosa, cada oración que ellos dicen, cada oración que ellos dijeron es un acto de habla diferente y tiene una fuerza locutiva y locutiva distinta. Por ejemplo, cuando dice buenas noches es una declaración, es un declarativo. ¿Sí? Y el acto ilocutivo es saludar. Cuando dice ¿cómo está? Para nosotros es parte de una ilocución que también es saludar, puede ser también interrogar, ¿no? ¿Cómo? Interrogativo. Pero dentro del acto ilocutivo estamos saludando también. Nuestra forma de saludar también es cómo está. Listo, contextualmente. Fíjese cómo después dice Giovanni que hace 2 años que estudió la licenciatura y la tuvo que dejar. Ahí hay qué acto de habla hay ahí. Declarativo, igual. Declarativo, igual. ¿Y cuál es la ilocución? Informar. Informar o afirmar. Dar a conocer, sí, dar a conocer una situación. Muy bien. Y ahora dice, bueno, él habla acerca de este magnífico grupo y de los personajes que están aquí. ¿Qué está haciendo ahí? Es asertivo. ¿Asertivo? Sí, es asertivo. Es un acto de Afirma habla. de cierta manera. Afirma de cierta Su manera, intención es afirmar algo. pero fíjense que Confiesa, también, admite. sí, pero fíjense que también tiene algo de expresivo. ¿Ok? Hay una carga locucionaria expresiva también. Es decir, que un acto de habla no necesariamente es de una sola categoría, puede ser de varias. Fíjense que aquí está él expresando un sentimiento y más abajo dice, me gusta escuchar sus puntos de vista. Ahí es asertivo y expresivo también. Expresivo igual. Y expresivo igual. También está expresando un sentimiento, pero también está siendo asertivo, está diciendo lo que piensa, ¿no? Y después dice John Jairo, es excelente que no hayas dejado de estudiar o que hayas retomado tus estudios, que no pude copiar todavía las letras. No, mis cursos de taquigrafía nunca se realizaron. Es excelente saber que hayas retomado tus estudios. Ahí nuevamente hay cargas ilocutivas bastante claras, ¿no? Una que es asertiva, pero también hay una carga expresiva dentro de ese acto de habla. Fíjense cómo toda la conversación se fue tornando de ese tipo, asertivo, expresivo, y se fue llevando hacia lo emocional también. Bueno, sin ser, digamos que, radicales en decir que fueron emocionales, pero realmente estaban expresando los sentimientos. Cuando nosotros analizamos los actos de habla, es decir, cómo hablan las personas, qué es lo que dicen y todo ese tipo de cosas que suceden alrededor de el acto de habla, es bastante interesante ver cómo las personas expresan cosas diferentes o hacen actos de habla diferentes con lo que dicen. ¿Listo? No sé hasta aquí si quedó claro el ejemplo que hicimos. ¿Sí quedó claro?
Todo señor. lo que es, todo, entonces, según la teoría del pragmatismo, todo lo que se dice hace algo. Todo lo que se dice hace algo. Siempre. Incluso un no está haciendo algo. O un sí. O un ajá. Están haciendo algo. Todo ese tipo de cosas pertenecen a esta teoría del pragmatismo. ¿Listo? Entonces, miren, para cerrar, como veíamos al principio de la historia de la lingüística, esta clase de estudios del lenguaje nos ha proporcionado como un vistazo muy general, muy amplio, ¿no? Si queremos profundizar sobre alguno de estos aspectos lingüísticos, tenemos todo el tiempo. Recuerden que la lingüística de Saussure, que se formaba desde el signo lingüístico, evoluciona desde otros campos y otros aspectos, y más allá de eso se va a la semiótica, ¿no? Es un principio de la semiótica. La semiótica es una rama de la lingüística que también va mucho más a fondo. Dentro del generativismo, entonces Chomsky también, que nos hablaba acerca de esto que tenemos en el cerebro y que nos podemos, unas pocas reglas hacen que nosotros tengamos millones o millones, infinidades de posibilidades de decir las cosas. Eso también ha contribuido a la lingüística bastante. Desde el funcionalismo de Halliday, cómo las funciones del lenguaje fueron apareciendo, y que es lo que más o menos utilizamos nosotros los profesores de inglés, son las funciones del lenguaje, muchas veces, ¿no? Unidas con la parte pragmática. Cuando hablamos del pragmatismo y hablamos de lo que los estudiantes hacen como competencia, hablamos de la parte pragmática, expresarse, preguntar, ¿cierto? Ese tipo de cosas son netamente pragmáticas o funcionales también, que se ligan mucho. Pero ya lo pragmático implica no solamente la función per se, sino el contexto. El contexto. Y toma fuerza lo que se dice. Y el lenguaje realiza acciones. El habla realiza acciones. Entonces, aquí hemos visto, hasta aquí hemos visto este aspecto. La lingüística sigue evolucionando y hay lingüística de otros tipos. Ya hay una lingüística de tipo como neuronal, ¿no? Que es la neurolingüística. Y sigue yendo más hacia allá. Ahora estamos hablando de un tipo de lingüística también que tiene que ver con la cibernética, ¿no? Estudios lingüísticos a partir de lo cibernético. Entonces, ahí sigue evolucionando la lingüística. Ustedes como profesores o como futuros profesores también pueden llegar a mirar y relacionarse un poco más con estos aspectos lingüísticos, ¿no? Entonces, esa es la invitación que queda abierta en esta clase. Recuerden, profe, por favor, no olviden. Sí, señor, yo subo la presentación. Sí, yo subí la anterior. Fui muy juicioso subiendo la anterior. Yo subo esta presentación tan pronto se acabe la clase y subo el video tan pronto se acabe la clase. ¿Ok? Ah, retomo también lo que dije al principio. Esta es nuestra última sesión virtual. Aquí cerramos nuestro curso. En este momento, digamos que la última actividad que queda es la que tenemos pendiente para el sábado, que espero que todos la puedan cumplir para el sábado, porque recuerden que después tengo que poner las notas. El próximo lunes voy a subir las notas, eso es un acto también de compromiso. Voy a subir las notas para que ustedes las revisen, aunque ustedes ya van revisando todas las notas, pero las que me hacen falta para que ustedes estén ahí pendientes y para que puedan decirme si están o no están de acuerdo. ¿Ok? Si no están de acuerdo, pues yo tener un tiempo prudencial para poder revisar y poder justificar la nota o poder hacer los cambios que se necesiten. Lo otro que tengo que decirles es, en lo posible, esta noche, por favor, yo ya habilité, a ver, miramos acá, voy a ponerles acá. Vamos a mirar acá. No veo el chat, espérate, ya te respondo.
Hay un porcentaje de la nota final para el foro social que debemos agregar una entrada ahí. No, en el foro social no hay ninguna nota. O sea, no está establecido como nota. Lo que se establece como nota es lo que pusimos en, digamos, el primer foro, que no es un foro social. El primer foro que fue el foro acerca de eh, la historia, si no estoy mal, aquí en la primera unidad. Ese fue el único foro que se evaluó. Ese fue el único foro que tiene nota. Estudios del origen del lenguaje. ¿Listo? La otra nota es esta actividad, que es la línea del tiempo. En la unidad número 2, la nota tercera es la presentación de Powtoon y la reseña crítica, que esa todavía se las estoy debiendo. Yo la reviso en esta semana. Y la última nota es la última actividad que tenemos acá. Las otras notas dependen de la asistencia a los encuentros virtuales, que esa la saco de las listas de los encuentros virtuales. Miramos a ver cuántos encuentros virtuales tuvimos. Dios mío. Lo siento, es que se me va a apagar el computador. Ya, listo. Nosotros tuvimos con 6 encuentros virtuales, porque el encuentro 2 no fue un encuentro virtual, fueron 6 encuentros virtuales. Entonces, dependiendo de la asistencia de esos encuentros virtuales, asimismo, pues va el 10% también de la nota de encuentros virtuales. No, ese foro social no se califica. Ese foro social no se califica. No hay nota de foro social. ¿Ok? Bueno, ahorita miramos. Y la última nota, entonces, que es la que necesito que ustedes hagan esta misma noche, tan pronto cerremos aquí la clase, por favor se dediquen, no se demoran mucho, es la matriz de autoevaluación. Esta matriz de autoevaluación tiene unas preguntitas, ¿no? Esa matriz de autoevaluación ustedes ya la conocen. Y hace un cálculo de a 4 puntos, ¿ok? Si nunca asistió, coloca 0. Si asistió con frecuencia, pero no siempre, coloca 3. Eso ya depende de ustedes. Yo nunca cambio este tipo de notas, porque pues es autoevaluación, ¿ok? Y les pido el favor, también, por favor, que hagan el cálculo. Si suman aquí y les da determinada nota, la regla de 3 está acá. 26 puntos o los puntos que sea por 50 igual a dividido 32 igual a tal. Esta nota la necesito, por favor, para que me la pongan aquí. ¿Ok? Esto debería ser un Excel. En un Excel sale rapidito, pero bueno, así es la universidad. Esto me lo envían esta noche en lo posible porque esto es su 10%, esta nota, para yo tenerla de una vez. Entonces ya tendría el 10% de esta nota, el 10% de la nota de los encuentros virtuales y solamente me quedaría en el 80%. Me quedan pendientes 2 notas, 2 cosas por calificar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hasta aquí ha sido nuestra clase de hoy y hasta aquí ha sido nuestro curso de estudios del lenguaje. Espero verlos muy pronto en el otro curso que doy. Pues John Jairo ya está en ese, pero le queda uno conmigo, John Jairo. Yo doy 3 cursos en esta licenciatura. Después sigue Lingüística 2, ¿no? Sí, Theoretical Linguistics. Theoretical Linguistics 1 and 2 estoy yo a cargo. ¿Ok? Sí.
Entonces Ya no puede. espero. Ya que tocó el tema de Theoretical Linguistics, usted abrió el archivo para realizar la actividad de morfemas otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo está abierto? El de Morphemes. Su Sí, merced le hace Morphemes. falta un pedacito, ¿no? Sí, sí, a mí me faltó un pedacito porque el día que lo iba a hacer, salí muy tarde de trabajar y me dieron las 12 y se me cerró, lo tuve que mandarlo así. Listo. No, hasta este miércoles, porfa, John Jairo. ¿Hasta Porque este miércoles? sí, tengo que revisar cositas. ¿Listo? Ah, listo, listo. Ok. Ok, teacher. Listo. Entonces, retomando, nos estaremos viendo entonces próximamente. Les agradezco mucho su participación. Este ha sido un grupo bastante interesante en el sentido de sus producciones, de lo que hacen en torno a sus trabajos. Espero que en el próximo curso podamos seguir interactuando de la misma manera. Ya es un curso en inglés, pues es un poco distinto, pero igual, seguimos trabajando igual. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Les agradezco nuevamente y estaremos en contacto. Yo les envío las notas, por favor escríbanme cuando las reciban, confírmenme. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Me confirman. Yo siempre les mando un mensaje por, por la plataforma, no por correo, por la plataforma para confirmar que sí recibieron su nota. ¿Listo? Bueno, hasta luego, muchachos. Nos hablamos. Bueno, Muchas gracias. gracias por todo, profe. Nos Bueno, seguimos viendo. ustedes. Muchas La gracias, clase de profesor. lingüística va a ser el miércoles igual, ¿cierto? No, esta El semana viernes. es el viernes. Se me está dificultando los viernes. El viernes Eh, pasado no pude asistir y estaba buscando el video, no lo ha subido No, para no lo verlo. subí, ese sí se me olvidó. No, ese viernes se me hace muy Ahí tarde. sí no está Pero juicioso, teacher. no, ahí no, ese no. Ya lo subo Ah, también, listo. Jairo, ¿listo? Gracias. Bueno, muchachos, hasta luego, que tengan buena noche y feliz fin de semana. Quedo pendiente de sus trabajos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.